Peletti, Ángel, ¿cómo te va? Cristina, Rodolfo y Miguel, Bocio, te saludamos. ¿Cómo andás? Imagino que todos allí por cercanía, Cristina, Rodolfo, por conocimientos Miguel, sumamente impactados. Indudablemente que es así. Sí, nosotros estamos muy cerca aquí de la localidad de Progreso. Apenas 66 kilómetros nos separan de esa localidad que albergó a Emiliano Sala desde los 3 años, porque él en realidad nace en Cululú, que es un pueblo que está pegado allí a Progreso, una localidad de 400 habitantes, y a los 3 años se traslada a Progreso, donde estuvo una infancia muy vinculada al fútbol, porque jugaba en la escuelita de allí, en las divisiones inferiores de San Martín de Progreso, el Club del Pueblo, un pueblo de 3.000 habitantes. Y en plena adolescencia, en el inicio de su adolescencia, es cuando lo reclutan para llevarlo a San Francisco, a Proyecto Crecer, y a partir de allí, bueno, la carrera que más se conoce de la parte de Emiliano Sala, ¿no? El salto a Francia. Hoy lo estamos conociendo Emiliano Sala no solamente por el impacto de esta noticia, sino porque tuvo un gran año en el Nantes, pero venía de 5 o 6 años de luchar permanentemente, porque a él se lo lleva el Girondí de Bordeaux, pero anduvo hasta deambulando por algunos clubes de Francia, del ascenso, en algún club de España, hasta que le había llegado este momento y uno podía decir que estaba en el cenit de su carrera, cuando lamentablemente el 21 de enero desapareció el avión que lo trasladaba a ese salto que estaba esperando él dar a la Premier League, porque estaba muy ilusionado, y hoy conmocionado por esta noticia de que el cuerpo hallado finalmente es el de Emiliano. Junto a tu imagen estamos viendo el pedido desesperado, el por favor no paren de buscar, que se leía allí en las paredes, en las calles del Progreso. Por favor no abandonen la búsqueda, no paren de buscar. ¿Sabés algo del papá que esperaba esta confirmación allí en la casa de la familia, en el Progreso? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar el sábado en la localidad de Progreso, pudimos estar con el papá y realizamos una serie de notas con amigos, con conocidos, algún técnico de inferior, algunos de los chicos que compartieron equipo con él. El padre sinceramente en ese momento no podía hablar de la angustia que tenía. Uno se imagina a estas horas lo que será Horacio Sala, el padre que es el único de la familia que se ha quedado aquí en la Argentina, porque su madre Mercedes, su hermana Romina fueron las primeras que partieron, y después se unió su hermano varón también a esta búsqueda que se estaba realizando en Nantes. Pero hoy solamente queda el padre, Horacio Sala, en la localidad de Progreso, con una angustia que fue aumentando con el correr de los días. Nosotros el sábado fuimos a hacer una producción, la verdad que en un contexto sumamente difícil, porque fue complicado hasta poder hacer entrevistas muy breves, muy cortas. Nosotros fuimos a hacer una entrevista para que nos cuenten cómo era Emiliano, no fuimos a hablar de una tragedia aérea que ya por estas horas se avisoraba lo que podía tener como final, y costaba hablar porque cada vez que se hablaba de la infancia, de la adolescencia, aparecía la imagen de Emiliano y bueno, se quebraba el interlocutor, hubo que hacer varias veces la nota, y en ese contexto apareció el padre, lo pudimos saludar, estuvimos hablando, pero bueno, uno veía los ojos enjuagados en lágrimas, el pedido de él de no hablar porque no tenía mucho para decir, no tenía mucho sentido, y además porque prácticamente no le salían las palabras. Ángel, hay algo que en estas horas, bueno, parece crucial, que es el deseo, la desesperación de la familia por traer los restos de Emiliano de vuelta. ¿Qué es lo que está planeado allí en el pueblo para este regreso que, bueno, que no es el que nadie quería, pero que también es una triste realidad que van a afrontar seguramente como una gran comunidad o como una familia grande, como son los pueblos? Sí, indudablemente. Bueno, en realidad no hay una información oficial de lo que va a ocurrir. Lo que se supone es que los restos de Emiliano van a ser trasladados a la localidad de Progreso, van a recibir cristiana sepultura allí, pero esto que estamos hablando es solamente a través de algunas versiones que pudimos obtener a través de amigos de la familia que tienen algún contacto con Romina, que es la hermana de Emiliano que está allí, que fue la primera que partió. Pero a ver, no hay ninguna confirmación oficial, porque yo les puedo asegurar, Rodolfo, Cristina, Miguel, que el sábado, aún habiendo pasado cerca de 11 o 12 días cuando estábamos, la palabra esperanza, la palabra milagro estaba latente allí en la gente de Progreso. Era como que había un clima de que había que seguir buscándolo a Emiliano, porque Emiliano estaba vivo. Digo, muchas veces, no sé si se trata de una negación de la realidad que puede pasar, porque cuando nos toca de cerca, uno muchas veces no alcanza a afrontar esa realidad, pero era lo que estaba ocurriendo. Ellos pedían, por favor, seguir con la búsqueda, porque ellos entendían que Emiliano estaba vivo. Por eso tampoco hay una confirmación de lo que puede suceder, porque yo les digo, este final que hoy conocimos hace un rato nada más a través de las informaciones que llegan incluso de la policía y de la búsqueda que se hizo del cuerpo de Emiliano, era lo que no se quería pensar, era lo que no se quería hablar. Nadie hablaba de esto. Es más, con muchos de los que hablamos, en determinado momento de la charla me decían, no, perdón, no voy a hablar en pasado, hablo en presente.
Y se hablaba en presente de Emiliano Sala cuando ya con 11, 12 días en ese momento de búsqueda uno ya temía que el peor final era lo que finalmente sucedió hoy. Pensamos, le doy pase a Miguel, que esto pasó con el Ara San Juan y lo vivimos. La incertidumbre hace que no empieces el duelo. Y la esperanza, y lo vivimos un año después de los familiares, sin la certeza, y si el milagro ocurre, y es natural que ocurra. Hoy la certeza permite, Miguel, el inicio de ese duelo. Exactamente, y más con el caso de Emiliano, Chavo, que, a ver, te da me imagino te da la misma sensación que yo. Era un pibe que no tenía enemigos, digamos, porque no había jugado ni en Colón, ni en Unión, ni en Newell's, ni en Central. Era un pibe querido por todos, digamos, y más cuando se conoce un caso así, es como que estaba todo el país, y en este caso también toda Europa, todos esperando la aparición con vida de Emiliano, ¿no? Un pibe sano, por lo que se veía, por lo que se adivina. Ni hablar. Ni hablar, lo que decís es así, Miguel. Pasó de largo de Santa Fe. Nosotros aquí no lo tuvimos nunca jugando en alguno de los equipos, más allá de que en algún momento él intentó una prueba en Colón, en algún momento algún técnico de Unión lo miró cuando él no tenía alguna cabida en el fútbol internacional, pero él no jugó aquí, siguió de largo y se hizo conocido fundamentalmente este último año con una gran actuación en el Nantes. Y esto que vos decís es así. A ver, ¿cómo era Emiliano cuando venía de Francia? Igual que cuando se había ido, a los 11, 12 o 13 años. Iba a jugar al campito con sus amigos, iba a jugar a la cancha de San Martín de Progreso, un picado de fin de año que habitualmente se hace ahí en la localidad de Progreso, una localidad que, te repito, tiene 3.000 habitantes, que muchos de esos vuelven para festejar las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y a veces era Emiliano Sala la figura que estaba ahí con el resto de esos muchachos para festejar la fiesta con su familia. ¿Qué hacían? Un picado. Que la vida de Emiliano era el fútbol, por eso la luchó, por eso la peleó, y hoy está congoja profunda. Yo recién leía un tuit de Gabriel Batistuta. Bueno, Batistuta fue el ídolo de Emiliano Sala. Por eso muchos sostienen que él copiaba lo que hacía Batistuta dentro de un campo de juego. Hace un ratito Batistuta también publicó un tuit solidarizándose y mandándole un saludo muy grande a su familia. Bueno, Emiliano era esto, era el Emi. En Progreso no se lo conoce como Emiliano Sala, no es Emiliano, es el Emi. Claro. Así es, cualquiera que vaya y hable con cualquiera de Progreso, Chavo, pregunte por el Emi, la historia del Emi. Explica el mensaje final, explica el mensaje con esa naturalidad a los amigos, bostezando, contándole su día a día, y a la vez esa mezcla, ¿no? Entre, sí, fue tremendo lo de hoy. Ahí vemos el de Batistuta y diciéndole mañana es el día, voy a entrar, y a la vez diciéndole, che, ¿cómo se mueve esto? Sí. ¿No? Y acá, bueno, Javier Mascherano, otro referente de la selección argentina. Con la misma imagen, ¿no? La imagen de Emiliano y un Narciso. Estaba repasando algunas de las historias o cómo cuentan la historia de Emiliano. En este caso, en un raconto que hace la BBC, dice, en la cancha era alguien que confrontaba, pero en la vida era alguien calmo. Amaba las novelas de detectives y nunca salía a ningún lado sin un libro. Le gustaba tocar la guitarra y quedarse despierto hasta tarde, y usualmente prefería no dejar su casa. Una mañana común, sentado en la mesa afuera en un café con su perra, encima era suficiente para él, pero el destino es cruel. Realmente el destino es cruel. Sí. Ángel, no te vayas, ¿sí? Ya volvemos. Ángel Capelletti, sí, periodista deportivo de Santa Fe, tipo que conocía enseguida.